sol primaveral brillaba en el amplio dormitorio. Inés abrió los ojos y sonrió, sintiendo el aroma del café recién hecho. Mauricio siempre se levantaba temprano y les preparaba el desayuno. Se había convertido en una pequeña tradición familiar. En la cocina sonaba música tranquila. Mauricio, ya vestido con un estricto traje, estaba trabajando en los fogones. La tortilla con hierbas era su especialidad. «Buenos días, dormilón», sonrió sin volverse. «El café está listo». Inés se acercó a su marido y lo abrazó por detrás, respirando el aroma familiar de su perfume. Las mañanas eran su momento favorito del día, las únicas horas tranquilas antes de que empezara la ajetreada jornada laboral. Desayunaban en la pequeña terraza, hablando de los planes del día. Mauricio hablaba de una próxima reunión con clientes importantes. Inés compartía noticias del hipódromo. «La yegua nueva está dando muy buenos resultados», dijo untando mermelada en la tostada. «Creo que en un par de meses podremos meterla en competiciones serias». «Siempre supiste elegir a los ganadores». Mauricio le apretó suavemente la mano. «Por eso me elegiste a mí». Se rieron, era una vieja broma. A Inés le encantaban esos momentos en los que podían sentarse juntos, disfrutando de su mutua compañía y del sol de la mañana. Después de desayunar, Mauricio se marchaba a su despacho. Su pequeño pero respetable bufete estaba situado en el centro de negocios de la ciudad. Inés le visitaba a menudo para comer. Elegían un acogedor restaurante cercano y pasaban una hora juntos, desconectados del ajetreo del trabajo. Ese día, Inés trajo a casa una botella del vino favorito de su marido, tinto, añejo, con un rico aroma. Mauricio agradeció la sorpresa. «Te acuerdas de todas mis debilidades». Pasaron la tarde en el salón. Mauricio leía documentos sobre un nuevo caso. Inés repasaba los informes del hipódromo. De vez en cuando, intercambiaban miradas sobre los papeles, sonriéndose el uno al otro. «¿Sabes?», dijo Mauricio de repente, dejando los papeles a un lado. «A veces pienso en la suerte que tengo de haberte conocido». Inés levantó la vista de sus papeles. «Yo soy el afortunado. No todos los hombres están dispuestos a aguantar a una mujer que pasa más tiempo con los caballos que en casa». «¿Pero qué caballos?». Se levantó y se acercó a ella. «¿Quieres salir de la ciudad este fin de semana? Solos tú y yo y sin trabajo». A menudo organizaban esos viajes espontáneos. Una pequeña casa de campo a 1 hora en coche de la ciudad se convirtió en su refugio del ajetreo de la ciudad. Allí podían simplemente estar juntos, pasear por el jardín, preparar la cena, hablar de todo. Mauricio siempre apoyó la pasión de su mujer por el deporte ecuestre. Acudía regularmente al hipódromo, conocía por su nombre a los principales empleados, se interesaba por las nuevas adquisiciones. «Tu marido es un verdadero tesoro», decía Consuelo. «No todo el mundo es capaz de respetar tanto el trabajo de su mujer». Inés estuvo de acuerdo. Era realmente afortunada por haber conocido a un hombre que comprendía y compartía su pasión por el negocio familiar. Por las tardes, les gustaba sentarse en el balcón de su piso. Mauricio solía traer vino y fruta, y hablaban del día anterior, haciendo planes para el futuro. «¿Quizá ha llegado el momento de pensar en tener hijos?», preguntaba a veces, mirando las nubes que pasaban. «Todo a su tiempo», respondía Inés, acomodándose en sus brazos. «Primero tenemos que levantar nuestros negocios». Sus escasas peleas siempre acababan en reconciliación el mismo día. No sabían guardarse rencor durante mucho tiempo. Mauricio solía ser el primero en dar el primer paso hacia la reconciliación. Le llevaba sus flores favoritas o simplemente la abrazaba, pidiéndole perdón en silencio. Todos los domingos los pasaban juntos. Por la mañana, un desayuno tardío en la cama, luego un paseo por la ciudad o una excursión al hipódromo. Inés le enseñaba a su marido los nuevos caballos, le contaba los planes de expansión del negocio. Mauricio escuchaba atentamente, hacía las preguntas adecuadas, daba buenos consejos. «Deberías estar orgullosa», le dijo. «Has hecho de este hipódromo el mejor del país». Inés agradeció ese estímulo. En el mundo de las grandes empresas, dominado por los hombres, era importante tener cerca a alguien que creyera en ti incondicionalmente. Por las noches solían tener invitados, amigos, colegas, socios. Mauricio era un excelente anfitrión. Sabía mantener la conversación, entretener a los invitados y crear un ambiente relajado. Se les consideraba la pareja ideal. Guapos, con éxito, enamorados, parecían salidos de la portada de una revista de moda.
Ernesto Altamirano, observando a su hija y a su yerno, pareció descongelar su desconfianza inicial ante la elección de su hija. Aquella madrugada era fresca y brumosa. Inés conducía lentamente su todoterreno negro por las desiertas calles de la ciudad. Le encantaba esta hora del día, un momento para disfrutar de la tranquilidad antes de empezar un nuevo día de trabajo. El hipódromo El Campeón esperaba a su dueña. Al llegar a la puerta principal, Inés saludó con la cabeza al guardia. El anciano Ramón llevaba 20 años trabajando aquí, desde la época de su padre, y conocía cada pequeño detalle del recinto. «Buenos días, señora Inés», sonrió mientras abría la puerta. «Buenos días, Ramón. ¿Cómo está la familia?» Inés siempre se tomaba su tiempo para hablar con cada empleado. «La nieta dio ayer sus primeros pasos», respondió orgulloso el guarda. «Dele la enhorabuena». Inés sonrió y dirigió el coche hacia el edificio de administración. Aparcó en su sitio habitual y sacó del maletero una bolsa con ropa de trabajo. A pesar de ser propietaria de un hipódromo, Inés prefería empezar cada día con una ronda de caballos nuevos. No era solo un trabajo, era una pasión que le había transmitido su padre. Jorge Mendoza, el entrenador jefe, ya la esperaba en las cuadras. Su pelo canoso y su rostro arrugado hablaban de los años pasados bajo el sol abrasador, pero sus ojos conservaban un brillo juvenil cuando se trataba de caballos. «Ayer trajeron una yegua nueva», informó mientras Inés se ponía el traje de trabajo. «Muy corpulenta, pero prometedora. A ver qué puede hacer». Inés se abrochó el último botón de la chaqueta y se dirigió a los establos. El nuevo caballo, una yegua llamada Estrella, sí que tenía carácter. Arrastró los pies nerviosamente y agitó las orejas cuando Inés se acercó. «Calla, preciosa», dijo Inés suavemente mientras extendía lentamente la mano. La yegua resopló, pero se dejó acariciar. La siguiente hora transcurrió trabajando con Estrella. Inés podía sentir cómo la tensión abandonaba poco a poco los músculos de la yegua. Al final de la sesión, la yegua ya seguía tranquilamente las órdenes básicas. Inés llegó a la oficina sobre las 9. Su secretaria, Consuelo Ibarría, ya había colocado sobre la mesa los papeles que necesitaban atención. «Señora Altamirano, hay una reunión con los proveedores de pienso a las 10, otra con los nuevos jockeys a las 12, y por la tarde hay que revisar los preparativos de la próxima carrera». Consuelo hablaba claro y al grano, por lo que Inés la apreciaba especialmente. El día pasó volando. Inés tenía tiempo para reuniones, papeleo e incluso para entrenar a los jóvenes jinetes. Le encantaba ver cómo unos principiantes inseguros se convertían poco a poco en profesionales. Por la tarde, al volver a casa, Inés se quedó en el prado con Estrella. La yegua ya mordisqueaba tranquilamente el heno, mirando de vez en cuando a su ama con ojos inteligentes. «Mañana seguiremos», prometió Inés, invitando a la yegua a una manzana. En casa la esperaba Mauricio. Estaba sentado en el salón con un vaso de vino, hojeando unos papeles. Cuando oyó abrirse la puerta, levantó la vista y sonrió. «¿Qué tal el día?», preguntó, dejando los papeles a un lado. «Traje un caballo nuevo». Inés se hundió en la silla frente a su marido. «Creo que podremos ponerla en las carreras en un par de meses. Siempre has tenido un don para encontrar caballos de carreras prometedores». Mauricio sirvió un segundo vaso de vino y se lo tendió a su mujer. «Brindemos por el éxito». Cenaron en el ambiente habitual de calma y comodidad. Mauricio habló de los negocios de su bufete. Inés compartió sus planes para el desarrollo del hipódromo. Todo seguía igual y no había señales de cambio. Antes de acostarse, Inés salió al balcón de su habitación. Desde allí, podía ver las luces de Buenos Aires por la noche. Pensó en lo afortunada que era, un negocio que le encantaba, un marido maravilloso, un padre que la apoyaba. La vida parecía perfecta. Mauricio se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. «¿En qué piensas?». «En lo feliz que soy», respondió Inés, acurrucándose contra su marido. Permanecieron un rato más en el balcón, disfrutando del aire fresco de la noche, y luego se fueron a la cama. Inés se durmió casi de inmediato, cansada de las actividades del día. Mañana le esperaba un nuevo día en su hipódromo favorito, nuevas reuniones, nuevas victorias y logros. No podía saber que muy pronto su vida cambiaría para siempre. La mañana del martes comenzó con una llamada telefónica. Mauricio mantuvo una larga conversación con alguien en su despacho, y cuando salió a desayunar parecía inusualmente tenso. Inés se dio cuenta de que su marido removía distraídamente el café
y apenas tocaba la comida. ¿Le pasa algo?, preguntó cubriéndole la mano con la suya. Mauricio levantó la vista con preocupación en los ojos. ¿Recuerdas el caso Martínez? Decidieron trasladarse a otro bufete. Este es el tercer cliente importante en los últimos 2 meses. Inés frunció el ceño. Sabía que las cosas no iban bien en el bufete de su marido, pero no se había dado cuenta de que la situación era tan grave. ¿Quizá deberíamos replantearnos nuestra estrategia de clientes?, sugirió con cautela. Ya lo he pensado. Apartó Mauricio su taza. De hecho, hay una sugerencia. La empresa Monteverde y Asociados propone una fusión. Inés levantó las cejas, sorprendida. ¿El mismo Monteverde y Asociados? Quiero decir, son uno de los más grandes de la ciudad. Exacto, asintió Mauricio. Hoy tengo una reunión con Raquel Monteverde. Quiere discutir los detalles de una posible fusión. El día en el hipódromo pasó como un borrón. Inés realizaba mecánicamente sus tareas habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Se daba cuenta de que la fusión podría resolver los problemas económicos de su marido, pero algo la inquietaba. Por la noche Mauricio llegó a casa más tarde de lo habitual. Sus ojos brillaban febrilmente y una extraña sonrisa se dibujaba en su rostro. «No te lo vas a creer», empezó, apenas cruzado el umbral. Raquel Monteverde es una mujer increíble. Ha ofrecido unas condiciones increíbles para la fusión. Inés escuchó atentamente mientras su marido relataba la reunión. Raquel resultó ser una mujer de unos 40 años, con una educación brillante y una carrera impresionante. Su bufete estaba especializado en derecho mercantil y gozaba de una reputación intachable. «Se ofrece a mantener a todos nuestros empleados», dijo Mauricio con entusiasmo. «Es más, yo me encargaré de otra línea de negocio. Inés, esta es una oportunidad para cambiarlo todo». Las semanas siguientes transcurrieron en interminables reuniones y negociaciones. Mauricio apenas estaba en casa, inmerso de lleno en el proceso de fusión. Inés cenaba sola cada vez con más frecuencia, mirando fijamente la silla vacía al otro lado de la mesa. El día que se firmaron los documentos de la fusión, Inés conoció por primera vez a Raquel Monteverde. La morena, alta y con un impecable traje de negocios, irradiaba seguridad y fuerza. Sus ojos oscuros escrutaron a Inés mientras intercambiaban saludos. «Su marido es un abogado con talento», dijo Raquel, y su voz, profunda y aterciopelada, llenó el espacio de la sala de conferencias. «Estoy segura de que haremos grandes progresos juntos». Inés sintió un ligero malestar al notar que Mauricio miraba a su nueva compañera. Había algo más que simple respeto profesional en su mirada. Tras la ceremonia oficial de la firma, hubo un pequeño buffet. Inés observó a Raquel charlando despreocupadamente con los invitados, sosteniendo con elegancia una copa de champán. La mujer estaba claramente acostumbrada a ser el centro de atención. «Señora Altamirano», Raquel apareció de repente a su lado. «Mauricio me ha dicho que es usted dueña de un hipódromo. Eso es tan inusual para una mujer joven». Inés captó la leve condescendencia en su voz. «Es un negocio familiar», respondió con calma. «Crecí rodeada de caballos». «Fascinante», sonrió Raquel. «Sabes, tengo algunas ideas sobre apoyo legal para tu negocio. Tal vez podríamos hablar de ello durante el almuerzo algún día». Inés asintió cortésmente, pero la sugerencia le produjo un vago malestar. Había algo en el comportamiento de Raquel que le resultaba alarmante, aunque no podía decir exactamente qué. Mauricio y ella volvieron tarde a casa. Su marido estaba muy animado y hablaba mucho de las perspectivas de la fusión. Inés escuchaba en silencio, observando su entusiasmo. «Pareces callado», comentó finalmente Mauricio. «¿Te pasa algo?» «No, todo va bien», intentó sonreír Inés. «Solo estoy cansada. Ha sido un día muy ajetreado». Más tarde, tumbada en la cama, pensó en los cambios que esta fusión traería a sus vidas. Mauricio ya le había advertido de que ahora trabajaría más. El nuevo puesto exigía dedicación plena. Inés era consciente de ello, pero no podía evitar la sensación de que hoy era el comienzo de algo irreparable. El reloj avanzaba en la oscuridad del dormitorio, contando los minutos del nuevo capítulo de sus vidas. Inés no sabía que pronto tendría que enfrentarse a una traición que destruiría todo aquello en lo que creía. Había pasado un mes desde la fusión. Inés estaba de pie junto a la ventana de su despacho en el hipódromo, mirando distraídamente cómo entrenaban los jinetes.
Estrella, ya totalmente asimilada, rendía bien en las carreras, pero ni siquiera eso podía levantarle el ánimo. Mauricio había cambiado. El cambio era sutil, pero Inés lo notaba cada día con más claridad. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a faltar a menudo a las cenas juntos, y los fines de semana siempre estaba fuera, en reuniones de trabajo. Su teléfono ahora siempre tenía la pantalla bajada, y las conversaciones sobre trabajo se volvieron cortas y evasivas. Señor Altamirano, la voz de Consuelo la sacó de su ensoñación. Ha llamado su padre, le ha preguntado si podía comer hoy con él. Inés asintió agradecida a la secretaria. Almorzar con su padre era exactamente lo que necesitaba ahora. Ernesto Altamirano siempre sabía dar el consejo adecuado. El restaurante La Pampa era su lugar de encuentro tradicional. Su padre ya la esperaba en su mesa favorita, junto a la ventana. Su estricto traje y su pelo canoso perfectamente peinado hablaban de un hombre acostumbrado a tener el control. Has adelgazado, dijo en lugar de saludarla cuando Inés se sentó a la mesa. Y pareces cansada. Mucho trabajo, intentó sonreír Inés, pero su padre frunció el ceño. No se trata de trabajo, miró a su hija detenidamente. ¿Qué pasa, Inés? Ella se quedó callada, examinando el dibujo del mantel. El camarero trajo el menú, pero ni siquiera le echaron un vistazo. Hacía tiempo que los platos habían sido elegidos a lo largo de años de visitas. Este es Mauricio, dijo finalmente Inés. Ha cambiado desde la fusión de las empresas. ¿Cambiado? El padre se echó hacia adelante. ¿En qué sentido? Inés hizo un recuento de las devoluciones tardías, las llamadas perdidas, las excusas extrañas, de cómo su marido se había vuelto irritable cuando ella le preguntaba por su día, sobre las reuniones de negocios del fin de semana y el olor a perfume desconocido en sus camisas. ¿Y esta mujer, Raquel? Preguntó papá cuando llegó su pedido. Ella es... Inés titubeó. Ella está cerca de él todo el tiempo. Cenas de negocios, reuniones, presentaciones. Mauricio dice que es necesario para el trabajo. Ernesto cortó el filete despacio, meditando las palabras de su hija. Míralo más de cerca, dijo finalmente. No saques conclusiones precipitadas, pero tampoco cierres los ojos a lo evidente. Después de comer, su padre insistió en llevarla al hipódromo. En el coche iban en silencio, cada uno pensando en lo suyo. En la entrada, Ernesto cogió de repente la mano de su hija. Recuerda, pase lo que pase, no estás sola. Por la noche, Inés decidió preparar el plato favorito de su marido, trucha al horno con hierbas. Puso la mesa y encendió velas. A las 9 llamó Mauricio. Lo siento, cariño. Su voz sonaba distante. Una importante reunión con un cliente se está alargando. No me esperes para cenar. De fondo, Inés oyó una risa de mujer que le resultó dolorosamente familiar. ¿Dónde estás?, preguntó, intentando hablar con calma. En el despacho, por supuesto, respondió rápidamente Mauricio. Tengo que irme, los clientes me esperan. La llamada se cortó. Inés se hundió lentamente en una silla, mirando la cena que se enfriaba. El sonido de aquella risa, la voz profunda y aterciopelada de Raquel Monteverde, resonó en su cabeza. A la mañana siguiente, llegó al hipódromo antes de lo habitual. Estrella la recibió con un relincho tranquilo. Inés cepilló mecánicamente las crines del caballo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Pasa algo, señora? Jorge parecía no haber sido escuchado, como siempre. Últimamente no eres tú misma. Inés negó con la cabeza. No pasa nada, Jorge. Solo necesito prestar más atención al trabajo. El viejo entrenador asintió comprensivo, pero había preocupación en sus ojos. Llevaba más de 20 años trabajando para la familia Altamirano y trataba a Inés como a una hija. El día se hizo interminable. Inés revisaba documentos, celebraba reuniones, se reunía con proveedores, pero sus pensamientos vuelven una y otra vez a la llamada de ayer, a la risa de aquella mujer, a la voz distante de su marido. Por la noche, cuando regresó a casa, encontró una nota de Mauricio. Viaje de negocios urgente a Córdoba. Vuelvo en 3 días. Besos. Inés se quedó de pie en el salón vacío, con el papel entre las manos. Mauricio solía avisar siempre con antelación de los viajes de negocios. Solía llamar de viaje varias veces al día. No solía dejar notas cortas en lugar de conversación. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje. Era una foto de un colega de los círculos jurídicos.
Mauricio y Raquel entrando en un restaurante del centro de Buenos Aires. El pie de foto decía, creo que deberías ver esto. Inés colgó lentamente el teléfono. Su marido no estaba en Córdoba. Estaba cenando con Raquel Monteverde a 20 minutos de su casa. En su interior crecía una rabia fría, no por el engaño en sí, sino por lo ridículo que resultaba, por la falta de respeto que había mostrado hacia su matrimonio. Marcó el número de su padre, pero luego canceló la llamada. No, era demasiado pronto para dar la alarma. Primero tenía que verlo por sí misma, obtener pruebas contundentes, y entonces actuaría. La mañana comenzó con lluvia. Fuertes gotas tamborileaban sobre el tejado del establo, mientras Inés realizaba su inspección diaria de los caballos. Estrella estaba nerviosa por la tormenta, e Inés dedicó más tiempo a calmar a la yegua. Señora Altamirano, Jorge le tendió una taza de café caliente. ¿Cancelamos la sesión de entrenamiento de hoy? El tiempo no acompaña. Inés aceptó agradecida el café. Sí, supongo que tienes razón. Dile a los jockeys que hagan la teoría. En el despacho la esperaba una pila de documentos. Consuelo ya los había ordenado por urgencia, dejando los más importantes arriba. El señor Valdés ha reprogramado la reunión para la semana que viene, informó la secretaria. Y han llegado los nuevos papeles del seguro del caballo. Inés asintió, hojeando los papeles. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus pensamientos ansiosos, pero hoy incluso las tareas familiares le resultaban difíciles. Tenía ante los ojos la imagen de ayer, Mauricio y Raquel entrando en el restaurante. Al mediodía había dejado de llover. Inés miró el reloj. Se acercaba la hora de comer. Tomó una decisión espontánea. Consuelo, estaré fuera un par de horas. Si hay alguna llamada urgente, pásamela al móvil. El despacho del bufete Monteverde y Asociados estaba situado en un moderno edificio de cristal y acero en el centro de negocios de la ciudad. Inés aparcó el coche y miró su reflejo en el retrovisor. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, el maquillaje impecable, un traje elegante. Nada delataba su tensión interior. Una joven la saluda en la recepción. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría ver a Mauricio Valdivieso. Inés intentó hablar con calma. El señor Valdivieso tiene una cita ahora mismo, comprobó la chica en el ordenador. Pero debería estar libre en 15 minutos. ¿Quiere esperar? Inés negó con la cabeza. Soy su mujer. Es urgente. La chica dudó, pero luego señaló el ascensor. 12ª planta justo al final del pasillo. El despacho de Mauricio estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y se oían voces apagadas. Inés se acercó lentamente. Deberíamos tener más cuidado. La voz de Mauricio sonaba inusualmente suave. Inés sospecha algo. ¿Qué sospeche? Se rió Raquel. ¿Qué puede hacer ella? Sin ti, su precioso hipódromo no durará ni un año. Tú no conoces a mi mujer. Pero sí te conozco. La voz de Raquel se volvió ronca. Y sé que ya no la quieres. Inés empujó la puerta. La imagen que se abrió ante sus ojos era previsible, y eso la hizo aún más dolorosa. Mauricio y Raquel fundidos en un beso en la ventana de su despacho. Las manos de ella en el pelo de él, las palmas de él en la cintura de ella. ¡Qué dulce! La voz de Inés sonó inesperadamente fuerte. Se apartaron el uno del otro. Mauricio se puso pálido, y Raquel, superando rápidamente su confusión, empezó a arreglarse el pelo. Inés, empezó Mauricio, no es lo que piensas. ¿En serio? Inés entró lentamente en el despacho. Creo que está bastante claro. Te estás acostando con esa mujer. Señora Altamirano, Raquel se adelantó. Discutamos esto como personas civilizadas. ¿Civilizadas? Inés se rió. La gente civilizada no roba los maridos de las demás. Aunque no, me equivoco. No te lo has robado. Se ha metido en tu cama por su cuenta. Mauricio se sacudió como si le hubieran abofeteado. No digas eso. Es complicado. ¿Qué es complicado? Inés se volvió hacia su marido. Me mentiste. Me traicionaste. Usaste nuestro matrimonio como tapadera para tu aventura. No es una aventura, gritó de repente Mauricio. La amo. Un pesado silencio se cernió sobre el despacho. Raquel sonrió victoriosa, e Inés sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Todas estas semanas había sospechado la infidelidad, pero oír la confesión así, a la cara. ¿Me quieres?
intentó recomponerse. Entonces, ¿por qué no viniste a decírmelo directamente? ¿Por qué toda esta farsa de viajes de negocios y reuniones tardías? No quería hacerte daño, murmuró Mauricio. ¿No quería hacerte daño? Inés negó con la cabeza. No, solo eres un cobarde. Te sentías cómodo teniendo una esposa en casa y una amante en la oficina. Cuide sus palabras, señora Altamirano, dijo Raquel con frialdad. Tus insultos son inapropiados. Inés se volvió lentamente hacia ella. Y tu existencia es inapropiada en mi vida, pero no pasa nada, tiene fácil remedio. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo curioso, Mauricio? Yo te quería de verdad, y lo arruinaste todo por una mujer que solo te ve como una adquisición conveniente para su bufete. El pasillo estaba vacío. Inés caminó hacia el ascensor, intentando mantener la espalda recta. Solo en la cabina, se permitió cerrar los ojos brevemente y respirar hondo. Después, arrancó el motor y se dirigió al hipódromo. Aún tenía trabajo que terminar. Por la tarde, sentada en su despacho, reflexiona sobre lo que debe hacer. El divorcio era inevitable, lo tenía claro. Pero ahora necesitaba concentrarse en su trabajo, en el hipódromo, en los caballos. Eso siempre le daba fuerzas. Al otro lado de la ventana empezó a llover de nuevo. Inés miraba las gotas que caían cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número del hospital de la ciudad. La llamada del hospital sonó como un trueno. Inés escuchó a la enfermera y cada palabra era un martilleo. Infarto, cuidados intensivos, estado crítico. Ernesto Altamirano había sido trasladado al Hospital Central de Buenos Aires hacía una hora. «Venga lo antes posible», dijo la enfermera. Inés se levantó de un salto, dejando caer papeles de su escritorio. Le temblaban las manos mientras buscaba las llaves del coche en el bolso. «¡Consuelo!», gritó. «Cancela todas las citas de los próximos días. Mi padre está en el hospital». La sala de urgencias olía a medicamentos y desinfectantes. Inés casi corrió a la recepción. «Ernesto Altamirano, lo trajeron con un infarto». «Séptima planta, sala de cardiología», respondió la enfermera. «El doctor Ramírez le está esperando». El doctor Ramírez parecía un hombre mayor, de ojos cansados y sienes grises. Hablaba con calma y profesionalidad, pero Inés podía percibir la ansiedad en su voz. «El estado es establemente grave. Le hemos colocado un stent de urgencia, pero las próximas 48 horas serán críticas». «¿Puedo verle?» 5 minutos, no más. Está sedado». Papá yacía en la UCI, enredado entre cables y tubos. Su rostro, siempre enérgico y dominante, parecía apagado y gris. El pitido del monitor cardíaco contaba los latidos de su corazón. Inés le cogió la mano con cautela. «Papá, estoy aquí. Tienes que ser fuerte. Te necesito». La solución salina goteaba lentamente en la habitación. En algún lugar del pasillo hablaban las enfermeras. Inés permanecía inmóvil, temerosa de moverse, como si cualquier movimiento pudiera alterar el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. «Se acabó el tiempo», dijo una enfermera en voz baja, asomándose a la habitación. Inés se encontró con el médico que la atendía en el pasillo. «¿Qué desencadenó el infarto?» «Estrés severo», respondió el médico. Según su secretaria, tuvo una conversación muy estresante por teléfono antes del ataque. Inés se quedó helada. Recordó que había ido a llamar a su padre después de conocer a Mauricio. ¿Habría llamado él mismo a alguien para hablar del caso? ¿Se había enterado de la traición de su yerno? Las horas siguientes se convirtieron en una espera interminable. Inés estaba sentada en el vestíbulo del pabellón, contestando llamadas y mensajes. La noticia de la hospitalización de Ernesto Altamirano se había extendido rápidamente por la comunidad empresarial de la ciudad. Hacia el anochecer, Mauricio se presentó. Parecía confuso y culpable. «¿Cómo está?» «No te atrevas a preguntar», respondió Inés en voz baja pero con firmeza. «Solo vete. Al fin y al cabo es mi suegro. Antes lo era, ahora no eres nada. Vete antes de que llame a seguridad». Mauricio se quedó allí unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se marchó. Inés ni siquiera le miró. La noche se hizo interminable. Inés se negó a volver a casa y se sentó en una silla frente a la habitación de su padre. Las enfermeras le llevaban café y la miraban con simpatía. Hacia la mañana Jorge llamó. «Señora Inés, no se preocupe por el hipódromo. Nos las arreglaremos».
¿Cómo está don Ernesto? Sin cambios. Inés agradeció la preocupación. Gracias, Jorge. Inés la sorprendió en la ventana del pasillo del hospital. La ciudad despertaba, los primeros transeúntes aparecían por las calles. La vida normal continuaba, pero para Inés era como si el tiempo se hubiera detenido. A mediodía, el estado de su padre se había estabilizado un poco. Los médicos se mostraban prudentes ante la dinámica positiva, pero advertían de que el peligro aún no había pasado. «Duerma un poco», le instó una enfermera mayor. «Nosotros cuidaremos de tu padre». Pero Inés no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de su padre, oía el pitido desgarrador del monitor cardíaco. Por la tarde llegó Consuelo con documentos que requerían atención urgente. Inés firmó los papeles mecánicamente, sin apenas asimilar su contenido. «Todo está en orden en el hipódromo», informó la secretaria. «Jorge está supervisando el entrenamiento, yo me encargo del papeleo. No te preocupes por nada». Al atardecer del segundo día, los médicos habían autorizado visitas más largas. Inés se sentó junto a la cama de su padre, cogiéndole la mano y contándole en voz baja las noticias. «Estrella está dando muy buenos resultados. Creo que dentro de un mes podrá correr en las grandes carreras. ¿Recuerdas cómo me enseñaste a elegir los caballos? Dijiste que era el carácter, no el pedigrí». El monitor mostraba un ritmo constante. Su padre seguía inconsciente, pero Inés creía que podía oírla. Siguió hablando, recordando sus paseos a caballo juntos, sus clases de equitación, sus consejos para llevar el negocio. Al tercer día, Ernesto recobró brevemente el conocimiento. Tenía los ojos nublados por la medicación, pero reconoció a su hija. «Inés». «Estoy aquí, papá», se inclinó ella más cerca. «Todo va a salir bien». Intentó decir algo, pero volvió a caer en el olvido. Los médicos le aseguraron que era normal, que el cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse. Inés continuó su vigilia junto a la cama de su padre. Los pensamientos sobre la traición de su marido habían pasado a un segundo plano. Ahora todas sus energías se centraban en rezar por la recuperación de la persona más cercana. Los instrumentos zumbaban silenciosamente en la sala, y la ciudad nocturna retumbaba al otro lado de la ventana. Inés miró a su padre dormido y pensó en lo mucho que aún tenía que decirle, en lo mucho que tenían que hacer juntos. No sabía que muy pronto tendría que enfrentarse a un golpe aún peor del destino. Al cuarto día el estado de Ernesto empeoró bruscamente. Inés, que se había quedado dormida en la silla junto a su cama, fue despertada por el alarmante pitido de los instrumentos. Los médicos y las enfermeras entraron corriendo en la habitación y le pidieron que saliera. Los 20 minutos siguientes parecieron una eternidad. Inés permaneció de pie contra la pared, agarrada a su bolso, mirando fijamente la puerta cerrada de la habitación. Por fin salió el doctor Ramírez. Su padre ha sufrido un segundo infarto. Hemos estabilizado su estado, pero... ¿Pero? Inés miró el rostro cansado del doctor. El daño en el músculo cardíaco es importante. Las próximas horas serán críticas. Ahora había más equipos en la sala. Su padre yacía inmóvil, con la cara cubierta por una mascarilla de oxígeno. Inés se sentó en su asiento habitual y le cogió la mano sin extremidades. «Papá, ¿recuerdas que me enseñaste a ser fuerte?», susurró. «Dijiste que los altamiranos nunca se rinden. Por favor, no te rindas ahora». El recuerdo la hizo retroceder 20 años. Tiene 8 años y está sentada en la silla de montar por primera vez. Su padre está a su lado sujetando las riendas. «No tengas miedo, princesa. Mantente derecha y escucha al caballo». Aquella primera lección de equitación cambió toda su vida. Se enamoró de los caballos, de la velocidad, de la sensación de libertad. Su padre alentó esta pasión, viendo a su hija como la sucesora del negocio familiar. Otro recuerdo. Tiene 16 años, participa en sus primeras competiciones serias. Antes de empezar, su padre la abraza. «Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». Ella ganó entonces, pero la principal recompensa fue su sonrisa, su mirada orgullosa. Ernesto Altamirano era un padre estricto, pero su amor por su única hija no tenía límites. «Señora Altamirano», la enfermera le tocó el hombro. «Necesita comer, hay sopa caliente en la cafetería». Inés negó con la cabeza. «No tengo hambre. Llevas 24 horas sin comer. Tu padre no querría que te torturaras así». Aquellas palabras hirieron algo en su interior. Su padre siempre se había preocupado por su salud y su bienestar. Incluso en sus días más ajetreados,
Se tomaba la molestia de comprobar si había almorzado. En la cafetería del hospital, Inés comía mecánicamente sopa de pollo, incapaz de saborearla. En una mesa cercana, una joven daba de comer a un niño y le limpiaba suavemente la barbilla sucia. Aquello le evocó otro recuerdo. Tenía 12 años y se había resfriado tras un largo paseo a caballo bajo la lluvia. Su padre había cancelado todas las citas y se había sentado junto a su cama a leer libros sobre caballos. Cuando le bajó la fiebre, sacó una bandeja de sopa. «Vamos, princesa, necesitas fuerzas». De vuelta en la habitación, Inés se dio cuenta de que las lecturas de los monitores habían mejorado ligeramente. Quizá era una buena señal. «Los médicos dicen que estás luchando», volvió a coger la mano de su padre. «Sigue luchando, papá. Tengo mucho que contarte». No le habló de Mauricio, de su traición, no quería disgustarle. Ahora se reprendía a sí misma por ese silencio. Tal vez, si hubiera compartido sus sospechas antes, su padre habría estado listo para atacar. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. Al otro lado de la ventana empezaba a ponerse el sol, tiñendo la cámara de tonos dorados. Inés recordó su última conversación en el restaurante, su advertencia de que mirara más de cerca. Él siempre sabía. Siempre intuía cuando algo iba mal. De repente, los instrumentos volvieron a emitir un pitido alarmante. Esta vez, el sonido era diferente, más agudo, más penetrante. El equipo de cuidados intensivos entró corriendo en la habitación. «¡Paro cardíaco!», gritó alguien. «RCP». Inés fue empujada contra la pared. Vio cómo los médicos le masajeaban el corazón, le administraban algún tipo de medicación y le aplicaban un desfibrilador. «¡Despejen!», ordenó el doctor Ramírez. «¡Carguen de nuevo!». El tiempo se estiró como la goma. Inés rezaba en silencio mientras contemplaba el cuerpo sin vida de su padre. Finalmente, tras la tercera descarga, el doctor Ramírez bajó las manos. Hora de la muerte, 21 horas y 17 minutos. Inés no recordaba haberse hundido en el suelo. No recordaba quién la había ayudado a levantarse y la había sacado al pasillo. El silencio resonaba en sus oídos. Un silencio terrible, en el que ya no sonaba el tranquilizador pitido del monitor cardíaco. Las enfermeras intentaron sedarla, pero ella se negó. Ernesto Altamirano le había enseñado a afrontar los golpes del destino con la cabeza alta. Tenía que ser fuerte, por él. Los trámites duraron horas. Había que firmar documentos, responder preguntas, aceptar las condolencias del personal. Inés actuó como una autómata, sin permitirse pensar en lo sucedido. Solo en el coche, ya entrada la noche, se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras estaba sentada en el aparcamiento del hospital, agarrada al volante con los nudillos blancos. Su teléfono no paraba de recibir llamadas y mensajes. La noticia de la muerte de Ernesto Altamirano ya se había extendido por toda la ciudad. Pero no podía hablar con nadie. Ahora no. En lugar de conducir hasta su casa, dirigió el coche hacia el hipódromo. Aparcó delante de las cuadras e Inés se dirigió a la guarida de Estrella. La yegua rugió en silencio, sintiendo que se acercaba. «Se ha ido», susurró Inés, abrazándose al cálido cuello de la yegua. «Papá se ha ido». La respiración acompasada de los caballos resonó en la oscuridad del establo. El sonido la tranquilizó y la devolvió a la realidad. Inés sabía que tenía mucho por delante. Organizar el funeral, reunirse con los abogados, gestionar el negocio. Pero ahora se permitía quedarse en la oscuridad, llorando al hombre que había sido su apoyo y su defensa todos estos años. La mañana comenzó con una llamada de Ángel Saavedra, el abogado de la familia. Su voz mesurada y tranquila tuvo un efecto tranquilizador en Inés. «Mi más sentido pésame, señora Altamirano. He preparado todos los documentos necesarios. Tenemos que vernos». El despacho de Saavedra estaba situado en un viejo edificio del centro de la ciudad. Inés había estado aquí muchas veces con su padre, pero ahora la maciza puerta de roble parecía especialmente pesada. En la recepción la esperaba Ángel, un hombre alto, delgado y de mirada penetrante. Llevaba más de 30 años trabajando con la familia Altamirano y conocía todos sus negocios. «Siéntese», le señaló un sillón de cuero. «He preparado café». Mientras la secretaria acomodaba las tazas, Ángel sacó una carpeta de archivos. «Tenemos que ocuparnos de los preparativos del funeral y de la herencia. Tu padre dejó instrucciones claras al respecto».
Ernesto Altamirano siempre planificaba con antelación. El funeral será dentro de 3 días, continuó Ángel. Ya me he puesto en contacto con la iglesia y el cementerio. Solo falta ultimar los detalles de la ceremonia. Pasaron la hora siguiente discutiendo cuestiones de organización. Inés asentía mecánicamente, dejando que el abogado dirigiera la conversación. Sabía cómo debían ser las cosas. Su padre había hablado de los detalles con él hacía mucho tiempo. En cuanto al testamento, Ángel bajó la voz. Su anuncio tendrá lugar una semana después del funeral. Ese era el deseo de tu padre. Una cosa más. Hace 15 minutos vino tu marido, preguntando por el testamento. Deberías tener más cuidado. Inés asintió. Abandonó la cabina y se dirigió a la salida, acompañada por Saavedra. Se oyeron voces en las escaleras cercanas a la salida. Inés reconoció la voz de Mauricio, que estaba hablando por teléfono, aparentemente ajeno a su presencia en el edificio. Sí, ya me enteré de la hora del entierro, decía. La ceremonia empezará a las 11. Tendremos unas 2 horas. No, Raquel, no te preocupes, no habrá nadie en el despacho. Todo el mundo estará allí para el funeral. Inés se tensó, escuchando la conversación. El plan es sencillo, continuó Mauricio. Mientras todos están en el cementerio, tú y tus hombres irrumpiréis en el despacho de Saavedra. La caja fuerte de su despacho es un modelo antiguo, nada difícil de abrir. Conseguirás el testamento original y lo sustituirás por nuestra versión. Ángel también escuchaba, su rostro cada vez más sombrío. Claro que he pensado en todo. Mauricio sonaba petulante en su voz. En nuestra versión del testamento, todos los bienes se dividen a partes iguales entre Inés y yo. En caso de divorcio, ella se vería obligada a darme la mitad. Y dado su estado emocional, el divorcio no está lejos. Inés apretó los puños. La furia crecía en su interior desplazando a la pena. No te preocupes, amor, Mauricio habló ahora con más suavidad. Pronto será todo nuestro. Ese tonto ni siquiera se dará cuenta de lo que ha pasado. Ángel e Inés se levantaron y pasaron en silencio. Parece que tu marido no sabe que el testamento no se guarda aquí. ¿Dónde está? Inés preguntó en voz baja. En una caja de seguridad. Tu padre no se fiaba de las cajas fuertes. Ángel se permitió una leve sonrisa. Pero creo que debemos seguirles el juego a estos sinvergüenzas. Inés miró al abogado con interés. ¿Tienes un plan? Por supuesto. Instalaremos cámaras y un sistema de alarma en el despacho. Cuando intenten forzar la caja fuerte, la policía ya estará esperando. El plan era sencillo y elegante. Inés sintió que sus labios se doblaban en una sonrisa, la primera desde la muerte de su padre. Ángel, eres un genio. Solo hago mi trabajo. Sacó su teléfono. Déjame hacer unas llamadas. Las siguientes horas transcurrieron en preparación. Los especialistas instalaron cámaras ocultas y sensores de movimiento. La policía estaba informada y lista para actuar a la primera señal. Por la noche, Inés regresó al hipódromo. Jorge la recibió en la entrada. Señora, todo está listo para mañana. Cerraremos el hipódromo en señal de luto. Gracias, Jorge. Inés sintió un nudo en la garganta. Padre apreciaba mucho tu lealtad. En su despacho repasaba los últimos preparativos del funeral. La lista de invitados, las flores, la música, todo tenía que estar perfecto. Padre se merecía una despedida digna. Sonó el teléfono. Era Ángel. Las cámaras están en su sitio. Se ha avisado a la policía. Mañana procederemos según lo previsto. ¿Estáis listos? Más que preparada, respondió Inés. Pagarán por su traición. Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En el crepúsculo, el hipódromo parecía especialmente majestuoso. Su padre lo había construido todo de la nada. Había convertido un terreno abandonado en un próspero negocio. ¿Y ahora unos sinvergüenzas intentaban robarle su legado? No funcionará, susurró Inés. No dejaré que destruyan lo que mi padre creó. Apenas dormía por las noches, repasando mentalmente los detalles del día que le esperaba. Mañana no solo tendría que enterrar a su padre, sino también desenmascarar a los traidores que intentaban aprovecharse de su dolor. Inés creía que su padre aprobaría sus acciones, pues siempre le había enseñado a luchar por la justicia. En el crepúsculo previo al amanecer se dirigió al hipódromo. Estrella la recibió con un relincho tranquilo. Inés pasó una hora cuidando del caballo. Siempre le ayudaba a ordenar sus pensamientos.
Mañana nos despediremos de él, dijo, cepillando las crines de la yegua. Y entonces protegeré lo que él creó, por su bien, por todos nosotros. Al volver a casa, vio el coche de Mauricio en la puerta. Inés, quería... Ahora no, le interrumpió. Mañana, todo será mañana. Pasó a su lado sin dignarse a mirarle. Mañana lo decidiría todo. Y ella estaba preparada para ese día decisivo. El día del funeral estaba nublado. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre Buenos Aires, amenazando lluvia en cualquier momento. Inés se despertó al amanecer, si es que se podía llamar sueño al atribulado olvido en el que había caído por la mañana. Se había preparado el vestido negro de la noche, austero y elegante, tal como le gustaba a su padre. Ernesto Altamirano siempre había dicho que incluso en el dolor había que mantener la dignidad. Inés apretó lentamente el collar de perlas, regalo de 25 años de su padre. Consuelo llamó suavemente a la puerta. «Señora Inés, el coche estará listo dentro de 1 hora. He reunido todos los documentos necesarios». «Gracias». Inés consultó su teléfono. Unos pocos perdidos de Mauricio y un mensaje de Ángel. «Todo está listo. Los guardias están en sus puestos». Los primeros invitados ya se estaban reuniendo en la iglesia. Inés se reunió con ellos en la entrada, aceptando condolencias. Socios de su padre, políticos, propietarios de las mayores empresas de la ciudad. Ernesto Altamirano era un hombre respetado. Jorge trajo una delegación del hipódromo. Empleados, entrenadores, jinetes, todos vinieron a despedirse del hombre que les dio trabajo y fe en sí mismos. «Era un gran hombre», dijo en voz baja el viejo entrenador, estrechando la mano de Inés. Mauricio apareció más cerca del comienzo de la ceremonia. Traje negro inmaculado, expresión afligida en el rostro, un verdadero yerno cariñoso llorando a su suegro. Inés apenas pudo contener la risa ante la farsa. Ángel se acercó sigilosamente a ella. «Nuestros hombres han tomado posiciones. Las cámaras están encendidas, las alarmas activadas. La policía espera la señal». Inés asintió. En algún lugar, en el despacho del abogado, ya se estaba preparando una trampa para los traidores. Pero ahora necesitaba concentrarse en otra cosa, despedirse de su padre. La ceremonia había comenzado. El sacerdote habló de la vida y de la muerte, del descanso eterno y de la misericordia divina. Inés se sentó en primera fila, mirando el ataúd, ahogado en lirios blancos, las flores favoritas de su padre. Mauricio intentó sentarse a su lado, pero ella negó débilmente con la cabeza. Se apartó, acomodándose unos asientos más adelante. Inés le vio mirar constantemente el teléfono, al parecer para coordinarse con Raquel. En mitad del oficio, un grupo de rezagados entró en la iglesia. Inés reconoció a varios empleados de la empresa de Monteverde. Se cuidaban de fingir pena, pero había impaciencia en sus ojos. Por supuesto, necesitaban dar la apariencia de asistir al funeral mientras su jefe se preparaba para cometer un crimen. Ángel estaba de nuevo a su lado. «Acaban de llamar de la oficina. Se ha visto movimiento sospechoso fuera del edificio. Un todoterreno negro sin matrícula». «Están madrugando», susurró Inés. «Avisa a la policía». El abogado asintió y se retiró en silencio. Inés desvió la mirada hacia Mauricio. Estaba pálido y seguía comprobando frenéticamente su teléfono. Tras la misa, comenzó la despedida. La gente se acercó al ataúd, depositando flores, susurrando oraciones. Inés estaba cerca, aceptando condolencias. Sentía que la tensión crecía en su interior, no solo por el dolor, sino también por la expectación ante el desenlace. «Inés», Mauricio intentó cogerla de la mano. «Deja que te apoye. En un momento así, la familia tiene que estar unida». «¿La familia?». Ella le miró con fría furia. «Dejaste de ser familia hace mucho tiempo». En ese momento, el teléfono de Ángel vibró silenciosamente. El abogado leyó rápidamente el mensaje y se acercó a Inés. «Han entrado en el edificio. 3 hombres, presumiblemente armados. Raquel Monteverde está con ellos». Inés se sintió extrañamente tranquila. El plan había funcionado. Los delincuentes estaban cayendo en una trampa tendida por ellos mismos. La ceremonia continuó. El sacerdote leyó las últimas oraciones. El coro cantó el requiem. Y en algún lugar del centro de la ciudad, la policía ya rodeaba el edificio donde un grupo de maleantes había intentado robar y manipular el testamento. Mauricio estaba cada vez más inquieto. No dejaba de mirar hacia las puertas de la iglesia como si esperara algún tipo de señal. Finalmente, su teléfono parpadeó en silencio.
Había llegado un mensaje. Inés, que estaba cerca, tuvo tiempo de ver el texto. Algo va mal. La policía está aquí. La cara de Mauricio se contorsionó de horror. Intentó retirarse sigilosamente hacia la salida, pero Ángel ya había hecho una señal a los guardias. 2 hombres corpulentos le cerraron el paso. Te aconsejo que no hagas ninguna tontería, dijo el abogado en voz baja. Espere a que termine la ceremonia. Muestra respeto por el difunto. Las campanas de la iglesia repicaron, y el alma de Ernesto Altamirano emprendió su último viaje. Inés permaneció junto al ataúd, apoyando la mano en la fría madera. Adiós, papá. Haré todo como me enseñaste. Se hará justicia. La procesión avanzó lentamente hacia el cementerio. Mauricio, encajonado entre los guardias, caminaba con la mirada de un animal cazado. Su teléfono seguía vibrando, pero ya no se atrevía a comprobar sus mensajes. Las pesadas nubes finalmente se convirtieron en lluvia, como si el propio cielo llorara la muerte de un hombre digno. Pero Inés sabía que en algún lugar detrás de aquellas nubes brillaba el sol, la luz de la verdad que disiparía la oscuridad de la traición. La lluvia se intensificó cuando el cortejo fúnebre llegó al cementerio. Las gotas tamborileaban sobre los paraguas negros, creando un extraño ritmo de dolor. Inés permanecía de pie junto a la tumba recién cavada, apretando con fuerza lirios blancos entre sus manos. Ángel Saavedra se acercó sigilosamente. La policía acaba de informar. Les han pillado con las manos en la masa. Raquel Monteverde y 2 de sus cómplices intentaban forzar la caja fuerte. Inés asintió débilmente, sin apartar los ojos del ataúd que bajaban lentamente a la tumba. Mauricio, que estaba cerca, bajo la atenta mirada de los guardias, se puso aún más pálido. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba ajustarse la corbata. El sacerdote recitaba las últimas oraciones. Su voz se mezclaba con el sonido de la lluvia y los sollozos ahogados de los presentes. Inés arrojó los lirios sobre la tapa del ataúd. Los pétalos blancos parecían especialmente brillantes contra la madera oscura y la tierra húmeda. La ceremonia tocaba a su fin cuando un policía de paisano se acercó a Ángel. Hablaron en voz baja sobre algo, tras lo cual el abogado volvió a acercarse a Inés. Han confesado todo. Raquel intentó destruir el testamento falsificado, pero se han conservado las pruebas. La gente empezó a dispersarse. Muchos se acercaron a Inés para darle el pésame. Jorge se demoró más que los demás. Señora, todos en el hipódromo rezamos por el alma de don Ernesto. Era más que un patrón para nosotros. Inés estrechó agradecida la mano del viejo domador. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas de su rostro, pero se mantuvo erguida, tal como su padre le había enseñado. Mauricio intentó escabullirse en el bullicio de la despedida, pero los guardias estaban alerta. Lo interceptaron en la puerta del cementerio. ¿Tiene prisa por llegar a algún sitio, señor Valdivieso? Ángel se le acercó. La policía tiene algunas preguntas para usted. No sé nada, le tembló la voz a Mauricio. Fue Raquel. Ella es la que se lo inventó todo. ¿De verdad? Inés se acercó lentamente a su marido. ¿Y quién le habló de la caja fuerte del despacho? ¿Quién le dio el plano del edificio? ¿Quién coordinó los tiempos? Mauricio trató de objetar algo, pero vaciló bajo su mirada gélida. Hay suficientes pruebas en tu teléfono, continuó Inés. Todas tus conversaciones, mensajes, planes. ¿De verdad creías que podía robar la herencia de mi padre? No fuimos nosotros, exclamó Mauricio. Raquel contrató a profesionales. Yo solo ayudé a robar a la familia de su mujer, remató Inés por él. El día del funeral de mi padre. 2 policías de paisano se acercaron a ellos. Señor Valdivieso, tendrá que acompañarnos. Tenemos una orden de detención contra usted. Mauricio se desplomó como si le hubieran soltado todo el aire. Se dejó esposar, sin siquiera intentar resistirse. Inés se volvió hacia su mujer. Lo siento, no pretendía... No te atrevas a disculparte, le cortó ella. No te atrevas a mancillar la memoria de mi padre con tus falsas disculpas. Los policías se llevaron a Mauricio. La lluvia empezó a amainar y un rayo de sol se abrió paso entre las nubes cada vez más finas. Ángel puso la mano en el hombro de Inés. Tu padre estaría orgulloso de ti. Has protegido su legado. Ya casi no quedaba nadie en el cementerio. Los obreros empezaron a cubrir la tumba con tierra. Cada golpe de pala resonaba en el corazón de Inés con dolor y alivio al mismo tiempo.
El dolor por la pérdida de su padre no había desaparecido, pero ahora había una sensación de logro. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó a Ángel. Serán juzgados por intento de robo y falsificación, respondió el abogado. Hay pruebas suficientes para una condena grave. Y mañana presentaré los papeles del divorcio en su nombre. Inés asintió. Sintió un extraño vacío en su interior, como si todas las emociones la hubieran abandonado de golpe, dejando solo el cansancio. Los últimos invitados abandonaban el cementerio. Consuelo esperaba junto al coche con un paraguas. Señora Inés, necesita descansar. Los últimos días han sido muy duros. No, Inés negó con la cabeza. Llévame al hipódromo. Allí, entre los caballos favoritos de su padre, podría encontrar la paz. Estrella la saludó con un relincho tranquilo, como si comprendiera el estado de su ama. Inés pasó la mano por el cuello sedoso del caballo. Lo conseguimos, niña. Protegimos lo que él creó. El cielo se fue despejando de nubes. Las últimas gotas de lluvia brillaban en la hierba como joyas. En algún lugar de una comisaría, Raquel Monteverde y Mauricio estaban declarando, confesando su plan criminal. Pero aquí, en el hipódromo, era como si el tiempo se hubiera detenido. Inés sabía que tenía muchos retos por delante, litigios, divorcios, dirigir un negocio enorme, pero ahora solo sentía gratitud hacia su padre por haberle enseñado a ser fuerte y a no rendirse nunca. La tarde siguiente al funeral fue inesperadamente clara. Inés estaba sentada en el despacho de Ángel Saavedra, escuchando el informe del investigador. Con Raquel y sus cómplices detenidos, el panorama del crimen se había aclarado como el agua. Llevaban mucho tiempo planeándolo, extendió el investigador fotos y documentos sobre la mesa. En el teléfono de la señora Monteverde encontramos correspondencia anterior a la fusión de las empresas. Inés escrutó las impresiones de los mensajes. Raquel y Mauricio habían estado discutiendo un plan para hacerse con los negocios de Altamirano mucho antes de que su marido empezara a hablar de problemas en su empresa. La fusión de las empresas fue solo el primer paso, continuó el investigador. Crearon deliberadamente la apariencia de dificultades financieras en la empresa de su marido para justificar la necesidad de la fusión. Ángel negó con la cabeza, repasando los documentos. Un plan perfecto. Primero acceder al negocio mediante la fusión, luego instigar un divorcio e intentar apoderarse de la herencia mediante un testamento falsificado. Una cosa que no tuvieron en cuenta, Inés levantó la vista de los papeles. Que no soy la chica ingenua que creían que era. Llamaron a la puerta del despacho. Había llegado otro investigador con nueva información. En sus manos había una carpeta con los resultados del registro del despacho de Raquel. Hemos encontrado borradores de un testamento falsificado. Dejó los documentos sobre la mesa. Varias versiones con distintas opciones de reparto de bienes. Se prepararon con mucho cuidado. Inés cogió una de las hojas. La letra de su padre estaba falsificada casi a la perfección. Estaba claro que habían contratado a un falsificador profesional. ¿Y Mauricio?, preguntó. Se derrumbó en el primer interrogatorio, respondió el investigador con leve desprecio. Lo contó todo, intentando negociar una reducción de condena a cambio de declarar contra Raquel. Típico, sonrió Inés con amargura. Hasta en la traición sigue siendo un cobarde. Ángel dejó los documentos a un lado y miró a Inés con atención. ¿Quieres hablar con él? Ella dudó. Una parte de ella quería mirar a los ojos del hombre que había amado, hacerle todas las preguntas que la atormentaban, pero la otra parte se dio cuenta de que era inútil. No, respondió finalmente. Que el tribunal lo decida todo. No quiero perder ni un minuto más de mi vida con él. En ese momento entró en el despacho una secretaria con un nuevo paquete de papeles. Ha llamado la policía. Han encontrado cuentas en bancos extranjeros. Parece que la señora Monteverde se disponía a huir. Los investigadores se sobresaltaron. Era una nueva prueba que demostraba la premeditación del crimen. Inés escuchó la conversación sin entusiasmo. Sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba cómo su padre le había advertido sobre Raquel, cómo le había aconsejado que mirara más de cerca. Señora Altamirano, la voz del investigador la devolvió a la realidad. Necesitamos su declaración formal. ¿Está dispuesta a firmarla? Inés cogió el bolígrafo extendido. Su firma era clara y segura, como le había enseñado su padre. Nunca muestres debilidad en los papeles de negocios, le había dicho. Una vez terminadas las formalidades, Ángel se ofreció a llevarla a casa, pero Inés se negó.
Voy al hipódromo. Tengo que ver el entrenamiento de la tarde. Al salir, respiró profundamente el aire fresco del atardecer. La ciudad vivía su vida habitual. Gente corriendo a casa, coches tocando el claxon, música sonando a lo lejos. En el hipódromo la espera Jorge. Señora, he oído las noticias. Todo el personal está indignado por el comportamiento del señor Valdivieso. Gracias, Jorge. Inés se dirigió a las caballerizas. Pero no volvamos a pronunciar ese nombre. Estrella le salió al encuentro con un relincho tranquilo. Inés pasó la mano por el cuello sedoso del caballo, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. «Sabes, niña», susurró. «Papá siempre decía que los caballos perciben la falsedad mejor que los humanos. Mauricio no te cayó bien desde el principio, ¿recuerdas?» La yegua resopló como si estuviera de acuerdo. Inés sacó una manzana del bolsillo. Su ritual nocturno no debía romperse ni siquiera en un día como aquel. Mientras Estrella disfrutaba de su golosina, Inés observaba a los jóvenes jinetes entrenar. La vida seguía su curso. El hipódromo vivía su vida habitual, y ella sabía que era allí donde encontraría la fuerza para sobrevivir a todas las pruebas. Por la noche, Ángel llamó. «Raquel Monteverde ha solicitado un abogado. Parece que se prepara para una defensa seria». «Déjala», respondió Inés con calma. «Tenemos pruebas suficientes. Los dos tendrán lo que se merecen». Después de hablar, subió al mirador del hipódromo. El sol poniente coloreaba de dorado las pistas de carreras. En algún lugar, en la comisaría, Mauricio y Raquel estaban declarando, intentando salvarse. Pero aquí, en el lugar que su padre había creado, todo parecía tan insignificante. «Ha ganado, señora», apareció Jorge a su lado, con una taza de té caliente. Don Ernesto estaría orgulloso. Inés aceptó la taza, sintiendo cómo el cálido líquido calentaba sus dedos helados. «Sabes, Jorge, mi padre siempre decía, la verdadera victoria no está en castigar a tus enemigos, sino en conservar lo que tienes». El viejo entrenador asintió. Sabias palabras. Permanecieron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían en el horizonte. Mañana sería un nuevo día, e Inés sabía que lo afrontaría con la cabeza bien alta, tal y como su padre le había enseñado. La mañana era soleada y fresca. Inés llegó pronto a comisaría. Los investigadores habían pedido más declaraciones. En el pasillo se topó con el abogado de Raquel, un joven y ambicioso abogado que parecía demasiado confiado para la situación. «Señor Altamirano», intentó fingir una sonrisa profesional. «Mi cliente está dispuesta a discutir los términos del acuerdo de conciliación». Inés ni siquiera aminoró el paso. «Dígale a su cliente que el único acuerdo será con la fiscalía si se declara culpable». El despacho del investigador olía a café fuerte y tabaco. Sobre la mesa había nuevas carpetas de pruebas, resultados forenses de documentos falsificados, transcripciones telefónicas, extractos bancarios. Intentaron cubrir sus huellas. Le entregó el investigador a Inés las impresiones. Pero lo hicieron demasiado deprisa. Dejaron muchas pruebas. Inés miró los documentos. Transferencias bancarias, mensajes encriptados, reuniones en restaurantes. Todo daba una imagen clara de la larga planificación del crimen. «Y esto es interesante», el investigador le puso una fotografía delante. La foto fue tomada hace 3 meses. Su marido y la señora Monteverde en un hotel de Montevideo. Inés miró detenidamente la fotografía. Mauricio y Raquel salían del caro hotel cogidos de la mano. Él le había dicho que esa tarde se dirigía a una importante reunión con un cliente en Córdoba. «El fiscal cree que el caso es sencillo», continuó el investigador. «Todas las pruebas apuntan a una conspiración previa para robar la herencia». Se oyeron voces fuertes en el pasillo. Inés reconoció la voz de Raquel. Exigía ver al fiscal. A juzgar por su tono, su confianza en sí misma empezaba a derretirse. «Está intentando hacer un trato», explicó el investigador, ofreciendo entregar a su ex marido a cambio de una reducción de condena. Inés negó con la cabeza. Ambos merecen ser castigados. Ambos planearon este crimen. Tras prestar declaración, Inés se dirigió al despacho de Ángel. El abogado ya había preparado todos los documentos para la próxima lectura del testamento. «Mañana a las 10 de la mañana», extendió los papeles sobre el escritorio. «Se han cumplido todas las formalidades. La policía se encargará de la seguridad, aunque ahora es más bien una formalidad». Inés revisó los documentos y firmó donde Ángel le indicaba.
No le temblaba la mano. Se sentía extrañamente tranquila. ¿Y la empresa Monteverde?, preguntó. Desde la detención de Raquel, allí reina el caos. Ángel sacó un periódico nuevo. Los accionistas exigen una reunión de urgencia. Los clientes rompen los contratos. La reputación del bufete está arruinada. Había un gran artículo en el periódico sobre el escándalo. Los periodistas saborearon los detalles. Una famosa mujer de negocios había intentado robar la herencia de un hombre respetado el día de su funeral. Esas historias siempre atraían la atención del público. Después de reunirse con un abogado, Inés fue al hipódromo. Todo seguía igual. Los caballos entrenaban, los establos trabajaban, los jinetes se preparaban para las próximas carreras. Jorge la recibe en la entrada. Estrella ha hecho un gran tiempo en la carrera de la mañana. Creo que está lista para la gran carrera. Inés se dirigió a la guarida de su yegua favorita. Estrella la saludó con un rugido tranquilo. Buscó con los labios aterciopelados el bolsillo de su chaqueta. Allí siempre había una manzana. Buena chica. Inés acarició el cuello del caballo. Nunca traicionarías, ¿verdad? Consuelo la esperaba en el despacho con informes y documentos que necesitaban atención. La vida seguía. Los negocios exigían gestión. Han vuelto a llamar los periodistas, informó la secretaria, pidiendo una entrevista. Sin comentarios, respondió Inés con firmeza. Que hablen con la oficina de prensa de la policía. Por la tarde llamó el investigador. Mauricio Valdivieso ha accedido a prestar declaración completa. Parece que ha decidido salvar el pellejo. No me sorprende. Inés miró por la ventana de su despacho. Siempre tomó el camino más fácil. Tras la llamada, permaneció sentada en silencio durante largo rato, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. ¿Cómo había podido pasar por alto los signos evidentes? ¿O no quiso darse cuenta, aferrándose a la ilusión de un matrimonio feliz? Consuelo trajo el té. Señora Inés, mañana es un día importante, necesita descansar. Gracias, Consuelo. Inés aceptó agradecida la taza. Pero primero tengo que terminar mi papeleo. El trabajo siempre la había ayudado a lidiar con el estrés. Su padre le había enseñado que cuando las cosas fueran difíciles en su mente, sumergirse en las cosas, no dejes que tus emociones se apoderen de ti. A última hora de la tarde, Ángel llamó. Todo está listo para mañana. Los guardias han revisado las instalaciones, los documentos están en la caja fuerte del banco. Los recogeré personalmente por la mañana. Gracias, Ángel. Inés se sintió agradecida a aquel hombre que había mantenido a su familia durante tantos años. Por todo, gracias. Mientras caminaba de vuelta a casa, pensó en el mañana. La lectura del testamento pondría fin a esta historia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivir con la certeza de que el hombre en quien confiaba había resultado ser un traidor? La recibió en la puerta de la casa un guardia mayor. Señora Altamirano, la policía ha dicho que aumentará las patrullas en el barrio. Por si acaso. Inés asintió. No tenía miedo. Todos sus temores pertenecían al pasado. Mañana empezaba un nuevo capítulo de su vida y lo afrontaría con la cabeza bien alta, como le había enseñado su padre. El día del anuncio del testamento, una densa niebla cubría la ciudad. Inés se levantó temprano, cuando los primeros rayos de sol intentaban atravesar el velo lechoso. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un estricto traje negro y el collar de perlas de su padre. Nada de pena ostentosa, solo dignidad contenida. El despacho de Ángel Saavedra estaba preparado para un importante trámite. Los guardias de seguridad comprobaban los documentos de identidad de todos los que entraban. Había policías de paisano en todas las plantas. La recepción estaba abarrotada de abogados, notarios y testigos, todas las personas cuya presencia exigía la ley. Consuelo acompañaba a Inés con una carpeta de documentos en la mano. La anciana secretaria había sido un verdadero apoyo para ella durante estos días difíciles. Señora Altamirano, les dijo Ángel a la entrada de la sala de conferencias. Todo está listo. He recogido personalmente los documentos del banco esta mañana. En la sala se respiraba un ambiente de tensa expectación. El notario extendía los papeles sobre una mesa y su ayudante comprobaba el equipo de grabación. Por ley, el procedimiento debía quedar registrado. Por favor, tomen asiento, anunció Ángel exactamente a las 10 en punto. Inés se sentó a la cabecera de la mesa. Sentía los ojos de los presentes clavados en ella, compasivos, curiosos, estudiosos.
La historia del intento de robo del testamento ya se había hecho pública, y muchos querían ver el desenlace del drama. El notario, un hombre mayor con una imponente barba gris, tosió e inició el procedimiento oficial. Nos reunimos para anunciar la última voluntad de Ernesto Altamirano, fallecido el día 5 de este mes. Los trámites duraron una media hora. Comprobación de documentos, verificación de las identidades de los presentes, cumplimentación de los formularios necesarios. Finalmente, el notario sacó el documento principal, un sobre cerrado con un testamento. El testamento se redactó y certificó hace 3 meses, anunció. Se han observado todas las formalidades legales. Inés se quedó mirando el sobre, recordando cómo su padre le había hablado de la importancia de gestionar correctamente una herencia. El dinero es una responsabilidad, repitió. No solo es importante ganarlo, sino también administrarlo adecuadamente. El notario abrió con cuidado el sobre y empezó a leer. Yo, Ernesto Altamirano, estando en pleno uso de mis facultades mentales y de mi buen juicio, lego todos mis bienes, incluidos bienes inmuebles, activos empresariales, cuentas bancarias y valores, a mi única hija, Inés Altamirano. El silencio reinó en la sala. El notario siguió leyendo en voz alta los detalles, la lista de bienes, las órdenes de gestión del negocio, las instrucciones para los albaceas testamentarios. A mi hija Inés, leyó. No solo le dejo bienes materiales, sino también la responsabilidad de la obra de mi vida. Sé que ella puede manejarlo. Es fuerte, inteligente y honesta, todo lo que un padre puede soñar. Inés sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No era momento para emociones. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. El procedimiento duró más de 2 horas. Cada cláusula del testamento requería una revisión y firma de documentos por separado. Ángel explicó metódicamente los entresijos legales, asegurándose de que Inés comprendía todos los detalles. Así pues, resumió el notario, Inés Altamirano se convierte en la única heredera de toda la fortuna y negocios de la familia Altamirano. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta u objeción? No hubo objeciones. El testamento estaba impecablemente redactado, cada palabra revisada por abogados experimentados, sin lagunas que cuestionar. Una vez terminada la parte formal, Ángel invitó a Inés a su despacho. Tu padre dejó algo más. Sacó un pequeño sobre de la caja fuerte. Una carta personal. Me pidió que te la entregara después de la lectura del testamento. Inés cogió el sobre, pero no lo abrió de inmediato. Era demasiado personal, demasiado importante para un momento público. ¿Y ahora qué?, preguntó a Ángel. Ahora eres la plena propietaria de todos los bienes, respondió el abogado. He preparado un plan de acción prioritario. Tenemos que volver a archivar documentos, celebrar reuniones de la junta, tranquilizar a los socios. Inés asintió. El trabajo era la mejor medicina contra el dolor. Su padre se lo había enseñado. Al salir de la oficina, no se dirigió a casa, sino al hipódromo. Estrella la recibió con su habitual relincho tranquilo. Inés sacó del bolso un sobre de su padre, se apoyó en la pared del estudio y empezó a leer. La carta era larga. Su padre le hablaba de su amor, de su fe en ella, de sus esperanzas para el futuro, que estaba orgulloso de su fuerza e inteligencia, de que superaría todas las pruebas. Las últimas líneas eran como una admonición. No dejes que la pena o la ira te dominen, niña. Eres más fuerte que eso. Construye el futuro, no te lamentes por el pasado. Y recuerda, siempre estaré ahí para ti, en tu corazón. Inés dobló la carta cuidadosamente y se la metió en el bolsillo. Estrella le rozó suavemente el hombro con la nariz, como ofreciéndole apoyo. Señora. Jorge apareció en la puerta del establo. Los jinetes están listos para entrenar. ¿Quiere mirar? Inés asintió. La vida continuaba. Había mucho trabajo por delante, muchas decisiones que tomar, muchos caminos nuevos que recorrer. Pero ahora mismo, de pie en medio de los establos que su padre había construido, se sentía extrañamente tranquila. Las gradas del hipódromo del campeón estaban llenas. El principal acontecimiento de la temporada, las prestigiosas carreras de la Copa Argentina, reunían a los mejores caballos de todo el país. Inés estaba de pie junto a la valla, sin apartar los ojos de la pista donde los corredores calentaban. Estrella, su orgullo, tenía un aspecto magnífico. La yegua,
Arrastraba nerviosamente los pies mientras se preparaba para la salida. El joven jinete, invitado especialmente para esta competición, le acariciaba el cuello con dulzura. «¿Está lista?», se acerca Jorge a Inés. «Todo el entrenamiento ha salido a la perfección. Hoy es su día». 3 meses de preparación, interminables horas de entrenamiento, un régimen cuidadosamente calibrado. Todo se había orientado hacia este momento. Inés recordaba que su padre siempre había dicho: «En las carreras de caballos, no solo cuenta la velocidad, sino también el carácter. Un verdadero campeón nunca se rinde». Sonó la señal de salida. Los caballos se alinearon en la línea de salida. Estrella tomó la 4ª posición, no la más favorable, pero tampoco la peor. «En sus marcas», la voz del comentarista retumbó en el hipódromo. «Atención», suena el pistoletazo de salida y los caballos se precipitan hacia adelante. Estrella no tuvo una buena salida, lo que permitió a sus rivales tomar la delantera. En la primera curva, era quinta. «Demasiado pronto», murmuró Jorge. «Que guarde fuerzas». Inés se agarró a la valla. Conocía las capacidades de su caballo. Estrella tenía resistencia y sabía repartir sus fuerzas a lo largo del recorrido. Hacia la mitad del recorrido, la situación empezó a cambiar. Los líderes empezaron a cansarse y su ritmo se ralentizó. Estrella, por el contrario, ganaba velocidad. 4º lugar, 3ª. En la última curva era 2ª, cerca del líder, un semental negro de la famosa Cuadra Mendoza. La distancia entre ellos se reducía a cada paso. «Vamos, chica», susurró Inés. «Puedes hacerlo». 200 metros antes de la meta, Estrella igualó al líder. El jockey se inclinó ligeramente hacia adelante, dándole la señal. La yegua pareció darse cuenta de la importancia del momento. Se estiró en una cuerda e hizo el sprint final. Estrella cruzó la línea de meta en primer lugar, medio paso por delante de su perseguidora más cercana. Las gradas estallaron en aplausos. «La ganadora de la Copa Argentina es Estrella», anunció el comentarista. «Una carrera espléndida. La Cuadra Altamirano vuelve a demostrar su liderazgo». Inés bajó a la pista. Estrella, con la respiración agitada pero la cabeza orgullosa, se dirigió hacia su dueña. El jinete bajó de la silla con una amplia sonrisa. «Es un caballo increíble, señora. Una auténtica campeona». Jorge tendió una zanahoria a Inés por la ganadora. «Don Ernesto estaría orgulloso. Siempre creyó en esta yegua». Inés dio de comer a Estrella, susurrándole palabras cariñosas. En ese momento, sintió la presencia de su padre con más intensidad que nunca. Era como si estuviera cerca, sonriendo con su característica sonrisa discreta. «¿Sabes, papá?», dijo Inés en voz baja, quedándose a solas con el caballo. «Tenías razón. Lo que cuenta es el carácter».